Hola, bienvenidos nuevamente a este taller de empresas familiares organizados por la Goethe Plus, para en esta oportunidad tratar el segundo módulo relativo a las cuestiones societarias. Como es nuestra costumbre, hemos preparado un material especialmente desarrollado para este segundo módulo, con una profundidad de contenido mucho mayor de lo que vamos a poder conversar aquí en línea, y que ustedes van a poder descargar en formato PDF desde el canal de YouTube de la Goethe Plus. Asimismo, ahí van a encontrar un formulario en el cual van a poder contactarme para hacerme llegar aquellas inquietudes, dudas o aspectos que consideren que no hayan quedado suficientemente claros o suficientemente explicados de esta exposición, y con todo gusto, desde ya, me comprometo a responderlos. Me voy a permitir compartir una pantalla con el desarrollo de lo que va a ser la charla de hoy, a los fines de que todos podamos seguirlas. En primer lugar, voy a hacer un muy breve repaso de algunos conceptos que vimos en el módulo 1 de este taller de empresas de familia, en el cual brindamos una introducción a lo que son las empresas familiares, los conceptos de empresa familiar, el protocolo de familia y demás aspectos que tratamos en ese módulo. Como repaso de conceptos, me gustaría volver y recordar al protocolo familiar como aquel documento contractual que sienta las bases y los puntos de partida de la profesionalización de la empresa de familia. Y como aquel documento que va a tener como ejes fundamentales 4, que son el mantenimiento de la propiedad de la empresa dentro de la familia, la estabilidad de la gestión de esta empresa familiar, el logro de una sucesión de la empresa de familia lo mayor planificada posible, y la prevención de los conflictos. Asimismo, en el primer módulo de este taller trazamos una diferencia, una distinción entre lo que es la empresa familiar en sí como una organización productiva, de su ropaje legal o su forma jurídica, que es la sociedad comercial. Y dijimos que, en general, la mayor proporción de las empresas de familia tiene una organización jurídica bajo la forma de un tipo societario regular. Y es precisamente en estas cuestiones societarias que nos vamos a concentrar en este segundo módulo del taller de empresas de familia. Comenzando ya con el contenido propio del módulo del día de hoy, vamos a tratar de desarrollar algunas cuestiones relacionadas con los tipos más habituales que las empresas familiares utilizan para organizarse jurídicamente, y tratar de ver si hay alguna respuesta a la pregunta de cuál es el mejor tipo societario para organizar una empresa familiar. Consideramos que los tres tipos que más se están usando por las empresas familiares, dos de manera histórica y uno creado recientemente, son la SRL, la sociedad anónima y la novísima sociedad por acciones simplificadas. La SRL y la SA ya son tipos que vienen de larga duración en la Argentina y que fueron creados por la Ley General de Sociedades 19.550 hace muchos años, con lo cual están muy probados y muy utilizados para organizar empresas de todas características y de todo tipo, no solo familiares. La sociedad de responsabilidad limitada tiene ventajas y desventajas como vehículo para organizar una empresa familiar. En primer lugar, entre las ventajas vamos a encontrar su simplicidad. Es más fácil el funcionamiento y la administración de una sociedad de responsabilidad limitada que de una sociedad anónima. Asimismo, como otra de las características atrayentes o interesantes de las SRL, está que sus gerentes pueden durar indeterminadamente en sus cargos, es decir, no hay un plazo de vencimiento de sus mandatos. Esto facilita bastante la gestión porque no hay que estar permanentemente o en un tiempo limitado, como es el de las sociedades anónimas, renovando los cargos, inscribiendo las renovaciones en los registros públicos y demás.
Asimismo, las SRL brindan la posibilidad de pactar o restringir la posibilidad de revocar la designación de los gerentes cuando esta designación ha sido una condición esencial de la constitución de la sociedad. Y esto puede ser de interés en la sociedad de familia cuando, por lo menos al comienzo, la empresa familiar está muy atada a la persona de alguno de sus fundadores. Y esto puede servir para evitar que en un futuro un cambio de los distintos integrantes de la sociedad familiar pueda llevar a que una mayoría de socios de manera circunstancial revoque a los gerentes y se haga del control de la sociedad, o por lo menos del control de la administración. Asimismo, las SRL no tienen necesidad de presentar sus balances al registro público, excepto que por su capital social encuadren en lo que se llama la fiscalización estatal permanente. Hoy por hoy, ese monto mínimo de capital social que hay que alcanzar o exceder para estar sujeto a la fiscalización estatal permanente es de 50 millones de pesos. Esta cuestión no es menor, dado que en algunos registros públicos, como por ejemplo el de la Inspección General de Justicia, a partir del comienzo de este año se ha visto un avance de la regulación y del control sobre las sociedades, con lo cual esto le da alguna ventaja adicional a las SRL, ya que al menos no presentan sus balances al registro público y tienen una menor injerencia del organismo sobre su dinámica. Asimismo, las SRL permiten regular por los socios las distintas causales por las cuales algún socio pueda resultar excluido por una justa causa. Sobre este punto nos vamos a desarrollar, nos vamos a extender luego en esta charla. Como desventaja de las sociedades de responsabilidad limitada podemos encontrar un máximo número de socios, que es de 50. La verdad que no ha tenido relevancia, no tiene relevancia actual este límite, sino que más bien apuntaba a los comienzos de la regulación societaria. Hoy no hay, de hecho, sociedades con un número de socios tan importante, salvo por supuesto aquellos que hacen oferta pública de sus títulos valores, pero no es el caso de las SRL. Asimismo, otra de las desventajas de las SRL son que todos los socios responden solidariamente por la integración del capital social que cada uno de ellos ha comprometido. Es decir, si alguno de los socios no cumple con su aporte de capital, los demás responden de manera solidaria. Es decir, se les podría exigir que cualquiera de ellos cubriera el aporte no realizado por el socio que así se comprometió. Otra desventaja de las SRL que hace más engorrosa su gestión es el tema de la transferencia de las cuotas partes, ya que esta exige necesariamente la inscripción de cualquier cesión de cuotas partes en el registro público. Esto hace más difícil la transmisión de la calidad de socios y bueno, constituye una desventaja en relación, por ejemplo, a otros tipos como la sociedad anónima o las sociedades por acciones simplificadas. En estos últimos dos tipos, por ejemplo en una SA, si encima de una mesa tuviéramos todos los libros societarios, podríamos privadamente formalizar una transferencia de acciones. Esto no es posible en la sociedad de responsabilidad limitada porque justamente esa cesión de cuotas partes tiene que estar inscrita en el registro público. Hace más engorrosa la transmisión. Asimismo, las SRL no pueden financiarse a través de la oferta pública de las cuotas partes. Esto también es una diferencia importante en relación a las sociedades anónimas y a las sociedades por acciones simplificadas. Si como consecuencia de la gestión de la empresa familiar se prevé que se va a necesitar financiamiento público, la SRL no debería ser el tipo elegido. Pasando a las sociedades anónimas, estas presentan también sus ventajas y sus desventajas. En realidad todos los tipos tienen pros y contras. En el caso de la sociedad anónima, una ventaja muy importante que rige desde el año 2015 es la posibilidad de que existan sociedades anónimas con un solo socio. Es decir, las llamadas sociedades anónimas unipersonales.
Esto estaba siendo reclamado por un largo tiempo y fue concedido por la misma ley que puso en vigencia el actual Código Civil y Comercial. Hoy, en la Argentina, se pueden constituir sociedades anónimas unipersonales. Son más complejas, exigen un capital mínimo superior, tienen mayores requerimientos a nivel de órganos, pero es posible. En segundo lugar, las sociedades anónimas, a diferencia de las SRL, los socios limitan exclusivamente su responsabilidad al aporte en el cual cada uno se comprometió. Es decir, si uno o alguno de los socios de una anónima no cumple con sus aportes, el resto no es responsable. Sí, por supuesto, se le puede exigir al socio incumplidor que contribuya con el aporte que se comprometió y eventualmente excluirlo. Pero los restantes socios no están obligados a integrar. Asimismo, otra diferencia, otra ventaja de las SA en relación a las SRL es la agilidad de la transferencia de las acciones. O sea que, como expliqué antes, no hay intervención de registro público. El registro de las acciones de de las sociedades anónimas lo puede llevar la propia sociedad y es la que inscribe las distintas transferencias de las acciones. No interviene ningún organismo. Esto hace que la transferencia de las acciones de una anónima sea fácil y ágil. Se puede hacer privadamente y en un instante. Basta solo con tener los libros societarios y obviamente las partes que las transfieren. Asimismo, las sociedades anónimas tienen la posibilidad de financiarse en los mercados de capitales haciendo oferta pública o cotizando en bolsas. Esto las distingue también de las SRL. Y por último, vamos a mencionar como ventajas, hay más, pero bueno, como un resumen de ellas, es la posibilidad de emitir acciones preferidas, es decir, un tipo de acciones que confiera, por ejemplo, preferencias patrimoniales y que sean las primeras que cobren entre los resultados positivos, postergando a las acciones comunes. Esto en algunos casos puede ser interesante para recompensar la labor de fundación del creador de las empresas familiares. Pero no hay ningún tipo societario que esté exento de desventajas y la sociedad anónima también las tiene. Como desventajas podemos mencionar que son más complejas en su funcionamiento. Los órganos societarios y las normas que los regulan son más intrincadas, exigen más formalidades, exigen más carga de reuniones y de cumplimiento de notificaciones que las sociedades de responsabilidad limitada. Eso las hacen un poco más complejas en su funcionamiento y es un punto a tener en cuenta. Asimismo, los directores de la sociedad anónima van a tener una duración limitada en sus cargos máxima de 3 ejercicios. Eso hace que con una cierta regularidad, que por supuesto determinan los socios, podría ser menor a 3, podría ser de 2 o de 1, los mandatos deben renovarse y como consecuencia de esa renovación se deba inscribir nuevamente en los registros públicos. Incrementa la carga administrativa y los costos de transacción y de administración de este tipo de sociedades. Asimismo, como desventaja de las sociedades anónimas, está el hecho de que sus directores pueden ser revocados o sus designaciones pueden ser dejadas sin efecto en cualquier momento y sin necesidad de causa alguna. Es decir, la mayoría de la sociedad puede convocarse y remover a todo el directorio y designar nuevos. No hay cortapisas, no hay limitaciones a esta posibilidad. Asimismo, tienen que presentar balances en el registro público, no importa su capital social, siempre lo tienen que hacer. Las sociedades anónimas, la regulación legal de las sociedades anónimas no ha contemplado expresamente al menos la posibilidad de excluir socios por justa causa, que sí las SRL lo permiten. Y las sociedades anónimas van a estar también sujetas a fiscalización estatal permanente cuando su capital supere un cierto monto, que es la cifra que antes mencionamos de 50 millones de pesos. Esta fiscalización estatal, vale la pena mencionar, hace un poco más compleja también la gestión de la sociedad anónima, ya que implica un mayor recorrimiento de órganos, en algunos casos va a implicar un directorio colegiado, la necesidad
de una sindicatura de manera obligatoria y tal vez en algunas situaciones algunas comunicaciones previas al registro público ante determinadas asambleas. Así, las sociedades sujetas a fiscalización estatal permanente tienen que comunicar a la Inspección General de Justicia, por ejemplo, cuándo van a realizar su asamblea anual para tratar los balances. Lo tienen que hacer con una cierta anticipación, le tienen que presentar con anterioridad el balance a la IGJ, y la IGJ inclusive hasta puede enviar a un inspector a asistir a la asamblea para verificar la regularidad del acto. Y luego de esta asamblea tienen que volver a comunicar al organismo la efectiva realización del acto y si se ha aprobado el balance tal cual originalmente se lo presentó o el mismo tuvo modificaciones. Si la fiscalización estatal permanente implica un control más importante del registro público sobre las sociedades, que hace más dificultosa su administración o hace un poco más pesada su administración. Finalmente vamos a pasar a considerar el nuevo tipo societario que existe en la Argentina a partir de la sanción de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Y este tipo es el de la sociedad por acciones simplificadas. Seguramente ustedes han leído muchas veces sobre las SAS en los distintos medios, sobre sus facilidades, sobre sus ventajas. Y ahora vamos a hablar también sobre cuál es la intención estatal en relación a las SAS que ha venido desarrollándose a partir de este año. Estas sociedades por acciones simplificadas en realidad son el tipo societario más flexible que existe en la Argentina y por ende sería el más adecuado para una organización a medida de las empresas de familia. El problema que tenemos con las SAS es que la actual administración las ve con disfavor, porque liga esta facilidad de constitución y esta flexibilidad en la posibilidad de armar unas sociedades SAS rápidas y a medidas, con muy pocas normas de orden público o imperativas, las liga automáticamente con que son un instrumento que se puede utilizar para el fraude, o muchas veces se utiliza para el fraude, o facilita el fraude y el perjuicio de los terceros y de los socios minoritarios. Esta es fundamentalmente el pensamiento del actual Inspector General de Justicia, y se ha traducido en que desde el comienzo del año 2020 la IGJ ha sacado una serie de normas tendientes a restringir la libertad de las partes para realizar un contrato social de SAS a medida, o al menos incorporar más normas que haya que respetar, como asimismo que exista media sanción en el Senado de un proyecto de ley que, si termina de ser sancionado, va a restringir notoriamente la posibilidad de utilizar sociedades por acciones simplificadas para la organización de cualquier tipo de empresa, ya que este proyecto de ley va a limitar las sociedades por acciones simplificadas exclusivamente a la noción de emprendedores. Hoy no está ligada a la noción de emprendedores. Se ha creado con motivo de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor, pero no necesariamente tiene que estar atada a un emprendimiento. Este proyecto de ley las quiere atar exclusivamente a emprendimientos y a emprendedores que van a tener que estar previamente registrados en un registro. Con lo cual, esto va a limitar seriamente a aquellas empresas familiares que desean adoptar el tipo de la sociedad por acciones simplificadas, si realmente no se trata de un emprendimiento de acuerdo a cómo lo califique el legislador, y va a obligar a muchas sociedades por acciones simplificadas existentes a transformarse. Si no encuadran en esta noción que acabamos de dar de emprendimiento y de emprendedores, van a tener que adoptar alguno de los otros tipos sociales y van a tener que ir, sea una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada. Con lo cual, hoy la elección de una SAS para formalizar jurídicamente una empresa familiar, por lo menos la ponemos en duda hasta que veamos qué pasa con este proyecto de ley, que es muy probable que realmente termine sancionado. Sin perjuicio de eso, las posibilidades, las ventajas que ofrece la sociedad por acciones simplificadas son muchas. Y sería deseable que se mantuvieran, porque en realidad hoy, tal cual es como está legislado, sería el tipo más favorable para la organización de una empresa familiar. En primer lugar, las SAS tienen una gran flexibilidad
y amplitud para que los socios diseñen el instrumento constitutivo o el contrato social a medida de sus necesidades. Las normas obligatorias son muy pocas. La Ley General de Sociedades no se aplica, con lo cual los socios tienen amplia libertad para pactar las cláusulas del estatuto, los órganos que van a regir la sociedad por acciones simplificadas, el funcionamiento de los mismos, y esto es una ventaja muy importante para lograr la libertad y una mejor adaptación del tipo societario a las reales necesidades de la empresa. Estas sociedades por acciones simplificadas hoy por hoy también gozan de un procedimiento muy fácil de constitución, inclusive por medios digitales. Y esto es otro de los aspectos que no le gusta a la Inspección General de Justicia en este momento, porque quiere ejercer un control sobre las sociedades mucho más estricto. Entonces, no le gusta la constitución de medios digitales porque no puede controlarlas, o porque le es más dificultoso el control. Y por ciertos criterios que quiere aplicar a la ley de sociedades para ejercer mayor control sobre las mismas. Las sociedades por acciones simplificadas, al igual que las sociedades anónimas, también permiten un solo socio. Y esto definitivamente es una ventaja muy importante para la organización de una estructura de sociedades y para la organización de algo, tal vez de alguna de las sociedades que integran una empresa familiar. Las sociedades por acciones simplificadas también posibilitan prohibir la transferencia de las acciones hasta un máximo de 10 años, que inclusive pueden ser renovables. Esto asegura o contribuye a la estabilidad de la empresa familiar, evitando que terceros, integrantes o no integrantes de la familia, puedan ingresar a la sociedad como socios. Esta problemática del mantenimiento de la propiedad la vamos a ver más adelante. Las sociedades por acciones simplificadas también permiten objetos amplios y plurales, que no tienen que estar vinculados entre sí. Esta es una limitación que tiene el resto de los tipos sociales, y el regulador de la Inspección General de Justicia quiere un objeto preciso y determinado, que únicamente incluye actividades conexas, con lo cual obliga con este objeto limitado a que se segmenten distintas sociedades por el tipo de negocio, y que una sociedad no pueda ejercer negocios de distinta naturaleza si no están conectados. Asimismo, las SAS permiten su financiación a través de aportes irrevocables que pueden mantenerse en tal calidad por hasta un máximo de 2 años. Hoy la posibilidad de aportar o de inyectar dinero adicional al resto de los tipos sociales es más limitada, porque la IGJ, por ejemplo, exige su capitalización, es decir, su transformación en capital social, o su devolución al aportante en términos mucho más cortos. Las sociedades por acciones simplificadas permiten que se mantengan así hasta por 2 años. Hace más fácil el financiamiento para después tener más tiempo de decidir si realmente esto fue una necesidad puntual de financiamiento y se le puede devolver el capital, ese aporte al socio que lo haya efectuado, o si realmente se requiere una capitalización de ese aporte para continuar la gestión de la empresa. Asimismo, las sociedades por acciones simplificadas pueden hacer oferta pública y no están sujetos a fiscalización estatal permanente, lo cual es un punto importante, fundamentalmente para aquellas sociedades que están sujetas o inscritas en el IGJ, ya que la voluntad del actual inspector general es ampliar el control sobre todo tipo de sociedades comerciales inscritas en esa jurisdicción. Seguramente ustedes se estarán preguntando, bueno, si todos los tipos tienen ventajas y desventajas, ¿cuál es el mejor para la organización de la empresa familiar? Y esta pregunta no tiene una respuesta definitiva en este momento. Si el tipo de la sociedad por acciones simplificadas continuara así como está, seguramente esa sería la respuesta. La SAS es el tipo societario más adecuado para una organización y una planificación de una empresa familiar. Pero como antes comenté, muy probablemente este tipo societario o desaparezca o esté seriamente restringido en cuanto a su utilización. Por lo cual, la respuesta hoy por hoy no es tan clara. Y en la práctica de las sociedades se encuentran soluciones muy diferentes, inclusive hasta paradojales, porque ustedes van a encontrar que, por ejemplo, empresas familiares pequeñas se han organizado y se organizan bajo la forma de sociedades anónimas, que en realidad es un tipo societario pensado para un gran emprendimiento con una gran necesidad de aportes de capitales. Y
¿quién lo pensaría? Grandes multinacionales, fundamentalmente de origen norteamericano, se organizan bajo la forma de una SRL, que es un tipo societario pensado para una pequeña empresa, con una impronta personal de los socios muy significativa. Ahora, ¿por qué es esto? Esto es por un tema muy puntual de los Estados Unidos, que su normativa tributaria considera a nuestro tipo societario de SRL como una sociedad transparente, y esto tiene ciertos beneficios fiscales en los Estados Unidos. Esa es la razón. Pero bueno, eso no quita que grandes multinacionales utilicen la SRL y actúen en el país bajo la forma de la SRL. Con lo cual, antes de tomar una decisión hay que analizar cada empresa familiar en particular, cuán compleja es, cuántos negocios tiene, cómo son estos negocios, si son conexos o no entre sí, para así ver cuál es la mejor estructura de sociedades, si una, si varias, de qué tipo social, si un holding, qué es lo que mejor se adapta a las necesidades de esa particular empresa de familia. Sin olvidar que en realidad la forma jurídica de la sociedad y su planificación y su estructuración debería responder a lo que dijimos que es la base de la organización y de la profesionalización de la empresa familiar, que es el protocolo de familia. El protocolo de familia debería dar las bases y la planificación societaria debería responder a esas bases dadas por el protocolo familiar. Bien. Nos adentramos ya en el tema de la organización específica del tipo societario que se haya elegido para la empresa familiar. Y en esto vamos a destacar algunos aspectos. En primer lugar, el tema del estatuto, el contrato social o estatuto tipo versus la confección a medida de esos documentos societarios. ¿Qué se encuentra en la gran mayoría de los casos? Que se utilizan contratos sociales de SRL o estatutos de sociedades anónimas o instrumentos constitutivos de sociedades por acciones simplificadas, modelos, estándares, muy generales. En general, estos distintos modelos reproducen un set de cláusulas ya predeterminadas de práctica, pero que son muy genéricos, que no están adaptados a las necesidades puntuales de una empresa. Y esto, en algunos casos, por ahí puede ser entendible, porque por el apuro por constituir una sociedad no hay tiempo como para desarrollar un estatuto a medida, o porque no, por una cuestión de que no se ha asesorado previamente, los socios no han advertido la necesidad de desarrollar un estatuto, un tailor-made, un estatuto específico para la sociedad, o por, otra vez, algunas veces, lo que se busca hacer es tener un estatuto básico con lo fundamental de la organización de la sociedad, pero para que este estatuto no sea tan grande y sea más fácil, por ejemplo, para presentar a terceros, no se quiere desarrollar la regulación a medida de estos estatutos y se lo deja para reglamentos societarios, pero lo concreto es que la mayoría de los casos las sociedades se constituyen con estatutos estándar, y esto no es lo mejor para la organización de la empresa de familia y como tampoco para su planificación y su sucesión de la empresa familiar. Con lo cual, si se utilizó un estatuto societario, lo mejor sería luego desarrollarlo a medida, a través de modificaciones de ese mismo estatuto o a través de reglamentos societarios, que son documentos complementarios del estatuto, en el cual se puede extensamente desarrollar las particularidades de regulación, por ejemplo, el funcionamiento de los órganos, las convocatorias, y bueno, todos aspectos a medida, y que también se escriben en el registro público. La regulación de las sociedades también puede estar dada por reglamentos societarios o convenios de socios. Estos reglamentos societarios van a complementar la regulación de los estatutos, y los convenios de socios van a ser convenios privados, que no van a formar parte, por supuesto, ni de los estatutos ni de los reglamentos societarios, en los cuales los socios van a poder regular ciertas relaciones entre sí, como por ejemplo las transferencias de las acciones o cuotas partes, las limitaciones a estas transferencias, el mando de la sociedad estableciendo cómo se va a votar
en las asambleas o en las reuniones sociales ante determinadas cuestiones. Es decir, una cierta regulación sobre el funcionamiento de la sociedad, sobre la gestión de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre regular la sociedad en base a estatutos o reglamentos o hacerlo en base a convenios societarios? Y la diferencia es la oponibilidad. Todo aquello que los socios incorporen a los estatutos o a los reglamentos societarios y que esté debidamente inscripto en el registro público, va a ser oponible a terceros. Es decir, los terceros no van a poder desconocer esas estipulaciones que han hecho los socios y todos esos convenios y esos acuerdos para la planificación de la empresa y la regulación, para la planificación de la sociedad y la regulación de la sociedad, van a tener que ser respetados. Si esto se hace vía regulación a través de convenios de socios, los convenios de socios son privados, y si alguno de los socios que otorgó ese convenio no lo cumple, a lo sumo lo máximo que se va a poder hacer es imponerle las sanciones patrimoniales o las penalidades que ese mismo convenio establezca. Pero la infracción, en definitiva, no va a poder ser subsanada. Y esta es la gran diferencia entre estipular regulaciones a medida en los estatutos y en los reglamentos societarios que en los convenios sociales. Si no se respeta el estatuto, no se respeta el reglamento, la decisión societaria que sí no lo haga va a poder ser impugnada. El convenio de socios únicamente va a poder sancionar al infractor. Bien, continuando con esta línea argumental, con esta línea de desarrollo, la conclusión es que lo mejor para la empresa, para una empresa familiar, es que existe una regulación a medida de la sociedad familiar. Que en base al protocolo de familia, las disposiciones de este protocolo luego se trasladen a los estatutos o a los contratos sociales o a los instrumentos constitutivos. Así, cuando hacemos una regulación a medida de la sociedad familiar, podemos incluir distintas cuestiones, algunas de las cuales vamos a mencionar seguidamente. En primer lugar, en esta regulación a medida, es posible que los mismos socios establezcan las condiciones para ingresar como socio o como propietario a esa sociedad familiar o para ocupar cargos dentro de las mismas, como por ejemplo las condiciones que deben tener los directores, las edades mínimas, la capacitación previa, las experiencias que esas personas, esos integrantes de la familia tienen que tener antes de acceder a un cargo de director. Todos aspectos que sirven para profesionalizar la empresa de familia y para evitar algo que hablamos en el primer módulo, esa confusión entre los sistemas familiares de propiedad y de gestión de la empresa, que hace muchas veces que los familiares, por el solo hecho de pertenecer a una familia, se crean con derecho a ser además propietarios de esa empresa familiar u ocupar cargos sin ningún tipo de diferencia o sin atender a sus capacidades, a sus compromisos, a sus capacitaciones. En esta regulación a medida de la sociedad familiar también se pueden pactar cuestiones fundamentales, como cuál es la política que se va a adoptar en relación a las reservas, cuándo se van a poder constituir reservas contractuales, estatutarias o reservas libres, y evitar así que estas decisiones de las sociedades de constituir, por ejemplo, reservas, sean luego impugnadas por socios en conflicto. También los socios en esta regulación a medida pueden decidir que algunas cuestiones que normalmente son de gestión y que decidiría el órgano de administración, el directorio o la gerencia, sean sometidas a la reunión de socios, a la asamblea de socios. Y esta es una manera de limitar la gestión, de ponerle algún límite a los administradores ante ciertas cuestiones, obviamente de especial relevancia para la gestión o la estabilidad de la empresa familiar, de la sociedad familiar. En esta regulación a medida, y este aspecto es muy importante, se puede también incluir las reuniones a distancia. Y esto ha sido una necesidad que ha surgido de manera patente con la pandemia. Sociedades que, como consecuencia del aislamiento social obligatorio, se han visto imposibilitadas de adoptar
reuniones, de hacer reuniones de directorio, de autor de decisiones societarias, sea del órgano de administración o de las asambleas, porque no estaban previstas. La IGJ en este sentido ha dictado una norma muy importante transitoria, que es que mientras dure el aislamiento, las sociedades pueden realizar reuniones a distancia, sea de los órganos de administración o de gobierno. Pero eso mientras dure el aislamiento. Finalizado el aislamiento, únicamente se van a poder hacer reuniones a distancia por aquellas sociedades cuyos contratos sociales o estatutos así expresamente lo prevean. Por eso hoy es una necesidad incorporar la regulación de las reuniones a distancia en los estatutos y en los contratos sociales de las distintas sociedades. La regulación a medida también puede incluir mayorías especiales ante ciertas decisiones de especial trascendencia para la sociedad familiar, por ejemplo, mayorías agravadas para decidir cuándo se aumenta el capital social, cuándo es necesario un mayor aporte de los socios para financiar. Y esto también hace a la prevención de conflictos, porque muchas veces el tema del aumento de capital se ha utilizado desviadamente para licuar las participaciones sociales de socios minoritarios respecto a los cuales se saben que no van a tener la disponibilidad para contribuir a ese aumento de capital y van a quedar en una posición minoritaria debilitada. Bueno, para eso se pueden pactar mayorías agravadas, para sí permitirlo, pero hacerlo más difícil. En estas cláusulas usuales que pueden constituir una regulación a medida de la sociedad familiar, también se pueden prever dirección de administradores independientes. Es decir, que forzosamente los directorios o las gerencias existan administradores que no pertenezcan a la familia y que contribuyan con esta independencia a la estabilidad de las decisiones o inclusive al equilibrio entre los distintos grupos familiares que existan dentro de esta sociedad familiar. Los mecanismos de desempate, vamos a hablar después específicamente de ellos. Las políticas de distribución de dividendos, es decir, cuándo la sociedad va a distribuir dividendos y cuándo va a retener dividendos para, por ejemplo, constituir reservas facultativas. El preverlo expresamente como una regulación de los estatutos o de los contratos sociales o de los convenios de socios tiende a evitar conflictos, que cuando exista el momento cuando llegue el momento de considerar resultados positivos, haya socios en disidencia, impugnación de decisiones ante la distribución o no de dividendos y la constitución de reservas, es decir, hacia la estabilidad de la sociedad familiar. Finalmente también se van a poder pactar los criterios para retribuir la función de administración de los administradores, gerentes, directores o síndicos, creando una mayor estabilidad y no dejando a la discreción de la reunión de socios decidir cómo van a ser recompensados en función de los resultados. Se pueden establecer pautas precisas y no discrecionales por parte de la asamblea o reunión de socios. Como otros puntos a regular, también a medida, se pueden prever las distintas condiciones de los contratos que la sociedad puede realizar con sus propios administradores, es decir, en qué medida un familiar que sea administrador de la sociedad familiar y que tenga un emprendimiento separado va a poder contratar entre ese emprendimiento puntual y aislado de él y la propia sociedad familiar, cuáles van a ser las condiciones de esos contratos y fundamentalmente garantizar que esos contratos sean en condiciones de mercado, que no haya un favoritismo o un privilegio hacia ese familiar, en desmedro del resto de los integrantes de la sociedad familiar. También se van a poder pactar prohibiciones de competencia de los familiares, es decir, que aquellos que integran una sociedad de familia o una empresa familiar no puedan, a su vez, individualmente, por más que tengan la disponibilidad económica, lanzarse en un negocio paralelo que compita con la propia empresa familiar y cuáles van a ser los límites de esta competencia. En qué cada uno de esos familiares va a poder competir o no con la empresa familiar. La regulación de medida también va a poder incluir causales de disolución específicas para la sociedad de familia, lo vamos a ver más adelante, o establecer, por ejemplo, beneficios para los fundadores, beneficios para los retiros de los fundadores, los criterios de evaluación de la empresa, los cuales van a ser muy importantes si alguno de los socios se retira, y finalmente, fundamental para prevenir la estabilidad de las empresas, para lograr la estabilidad de las empresas familiares, es prever mecanismos de resolución de conflictos. Sobre los mecanismos de resolución de conflictos ya hablamos en el módulo 1 de este taller de empresas familiares, que no vamos a volver nuevamente en esta oportunidad. Bien, un tema
dramático y fundamental en todas las empresas familiares es el mantenimiento de la propiedad de la sociedad familiar dentro de la familia. Es decir, que no haya terceros no familiares que puedan, por alguna circunstancia, terminar siendo socios de esa sociedad familiar. Y este es un contenido que sí hay que preverlo en los estatutos y los contratos societarios. No solo cuáles van a ser las condiciones para ingresar como socios, sino también las limitaciones para que un tercero pueda llegar a convertirse en socio de esa sociedad familiar. Y esto necesariamente tiene que estar previsto, no puede ser librado al azar y no puede ser dejado en base a lo que estipulen los estatutos o contratos sociales estándar o generales, porque en la mayor cantidad de los casos no hay disposiciones específicas sobre este punto. ¿Y por qué digo que debe ser necesariamente previsto? Porque el principio general en materia de sociedades es la libertad para la transmisión de la calidad de socio. Un socio de una sociedad libremente puede transmitir su participación societaria a un tercero. La ley no establece restricciones, sino que el principio es la libertad. Sí, los socios pueden decidir establecer restricciones e inclusive, pero solo en relación a las SAS, prohibir la transferencia de las acciones por un periodo mínimo que puede llegar hasta los 10 años. Pero lo dramático del tema es que si los socios no contemplan en los contratos sociales o estatutos restricciones o prohibiciones, lo que rige es el principio general. Cualquiera de los socios puede transmitir libremente sus partes a un tercero y un tercero puede ingresar a la sociedad familiar y romper ese mantenimiento de la propiedad dentro de la familia. Simplemente como ejemplo, si no se contemplan estas restricciones, cualquiera de los socios de una sociedad familiar en cualquier momento podría decidir que no le interesa más estar en la familia y vender sus partes sociales, sus cuotas partes, sus acciones a un tercero completamente ajeno y por el precio que considere necesario. Nadie le va a cuestionar eso. Y ese tercero sentarse como un socio más en la próxima asamblea, en la próxima reunión de socios. O inclusive podría suceder, si no hay este tipo de restricciones al ingreso de terceros a la sociedad, que ante una situación de divorcio, si uno de los socios tuviese acciones o cuotas partes que fueran gananciales, su cónyuge, que no es integrante consanguíneo de la familia, podría tener derecho a estas cuotas partes o acciones y incorporarse automáticamente a la sociedad familiar. Lo mismo pasaría en el caso de fallecimiento de alguno de los socios. Así, si no hay restricciones, sus herederos ingresarían sin ningún tipo de limitación a la sociedad familiar. Y como consecuencia de ese fallecimiento, podría ocurrir que el cónyuge se incorporare como socio también a la sociedad de familia. Y en eso muchas empresas familiares son celosas de no permitir y de no admitir la participación de los cónyuges o de los familiares políticos en ninguna instancia en la empresa familiar, ni como socio, ni como administrador, en ninguna instancia. Por lo cual, todas estas cuestiones son fundamentales y si no están previstas en los estatutos o los contratos sociales, no es posible limitar y restringir el ingreso de los socios a esta sociedad de familia. Para hacer efectivas las restricciones existen distintos mecanismos que no los vamos a desarrollar con profundidad, pero sí los vamos a mencionar. Así, los contratos sociales o estatutos pueden requerir conformidades previas. Por supuesto que esta conformidad previa no podría ser arbitraria, debería tener criterios de razonabilidad. Por ejemplo, que el socio tuviera alguna condición especial, algún título profesional específico, bueno, o lo que se estableciese, no podría ser una conformidad previa y no podría denegarse de manera arbitraria esa conformidad. También se podría contemplar en los estatutos que la propia sociedad sea la que adquiera las participaciones sociales de un socio que se quisiese retirar, o de un socio que falleciera, o de un socio que se divorcie y cuyo cónyuge tuviese derecho a parte de esas participaciones sociales. O finalmente también se podrían pactar limitaciones al ingreso de terceros a través de derechos de los restantes socios de preferencia.
lo que se llama derechos de adquisición preferente y de acrecer. Esto significa que si un socio quiere vender, por ejemplo, su participación societaria a un tercero, primero se la tiene que ofrecer a los otros socios. Y estos socios tienen preferencia en comprar esas participaciones societarias y desplazar al tercero. Cuestión aparte es el tema de la evaluación, eso es otro problema. Pero los socios tendrían ese derecho de adquirirlas preferentemente y evitar que un tercero se incorpore a la sociedad. Inclusive tendrían el derecho de acrecer, es decir, los restantes socios podrían ejercer su derecho de adquirir de manera preferente y si alguno de los socios no ejerce su derecho de adquisición, acrecer y también incrementar más su participación, su compra de esas partes sociales que quieren ser transferidas a un tercero, en función de los derechos de preferencia que no ha ejercido ese socio. También se pueden pactar cláusulas de arrastre y de inclusión. Estas cláusulas no muy comunes en la Argentina, pero sí muy habituales en el exterior, fundamentalmente en los países anglosajones, implican que si... ¿Qué son las cláusulas de arrastre? Vamos a empezar primero por las cláusulas de arrastre. Si se consigue un comprador, un tercero que esté interesado en adquirir esa sociedad familiar, por supuesto que a un precio que así lo justifique, esas cláusulas de arrastre procuren evitar que una minoría frustre esa posibilidad de compra. Y si se respetan los criterios de evaluación que se pacten, los socios que decidan vender esa sociedad familiar a un tercero puedan arrastrar consigo a la minoría y que el 100% de esa sociedad familiar se venda a ese tercero interesado en comprarla. Porque esta muchas veces es la única posibilidad de vender una empresa. Si no se vende el 100% del paquete accionario o del paquete de control, el tercero no está interesado en comprarla. Esta es la finalidad de las cláusulas que se llaman de drag along, es decir, que la mayoría pueda arrastrar a la minoría y vender todos conjuntamente la sociedad familiar a un tercero. Las otras cláusulas, que son las cláusulas de inclusión, tienden a proteger en este escenario que acabamos de describir a las minorías. Estas cláusulas que se llaman de tag along, de inclusión, lo que contemplan es evitar que la mayoría de una sociedad venda su paquete de control a un tercero y que la minoría quede atrapada en esa sociedad con este nuevo tercero al cual no conocen y con el cual no han desarrollado antes negocios. Si esa cláusula está pactada, esta minoría podría pedir ser incluida. Es decir, que el tercero forzosamente, obligatoriamente tenga que comprar la parte de la minoría para que la operación pueda ser perfeccionada. Un aspecto muy importante en el tema de las cláusulas de restricción al ingreso de terceros es el financiamiento, porque pueden existir cláusulas de restricción al ingreso, pero lo concreto es, si se restringe el ingreso de un tercero a la sociedad, de un heredero, por ejemplo, hay que comprarle la parte. No es que se le impide ingresar a la sociedad y se lo despoja de su participación societaria, no. Se le puede restringir el ingreso al cónyuge, el ingreso a los herederos a la sociedad, pero su parte tiene que ser adquirida. Y si no hay financiamiento para hacerlo, este propósito de mantener la propiedad familiar se puede frustrar. Como un medio de obtener este financiamiento, un instrumento muy, muy útil realmente en la práctica es contratar seguros cruzados, seguros de vida cruzados, de manera que si alguno de los socios fallece, la prestación obtenida de la aseguradora por ese seguro de vida sea suficiente para adquirir la participación social de los herederos de ese socio, que como consecuencia de la restricción, de las cláusulas de restricción al ingreso a la sociedad, no se incorporen como socios. El seguro de vida sí va a permitir estos seguros cruzados que todos los socios de la sociedad contratan sobre sus respectivas vidas, va a permitir lograr el financiamiento para hacer efectiva en la práctica la restricción del ingreso de herederos. Ante el fallecimiento de uno de los socios, la aseguradora va a pagar el capital asegurado y con ese capital asegurado se va a comprar la participación social de los herederos
que así van a quedar, o del cónyuge, que así va a quedar excluido de la sociedad familiar. O mejor dicho, excluido por ahí no suena bien. No va a incorporarse a la sociedad familiar, pero sí, por supuesto, va a recibir el justo valor de su parte. Estos seguros cruzados es una manera de lograr ese financiamiento. Volviendo como último punto de esta temática de las restricciones a la transferencia de las participaciones societarias, vuelvo a algo que dije con anterioridad. Es fundamental no utilizar estatutos o contratos sociales estándar y a medida en la constitución de las sociedades. Es fácil, es económico, pero no es lo mejor. ¿Por qué? Porque hay todo un debate y un cuestionamiento sobre si una vez que la sociedad está constituida, se puede, por una mayoría de socios, incorporar restricciones al ingreso de la sociedad, o si una vez que la sociedad está constituida, únicamente se podrían establecer restricciones al ingreso de terceros con la unanimidad de los socios. Hay algunos que piensan que no es posible restringirlo una vez que está la sociedad constituida, si no es por acuerdo unánime de los socios, porque esto implica alterar las pautas básicas que los socios tuvieron en cuenta para iniciar esa sociedad. Y no hay mejor manera que evitar estas dudas, este debate y los posibles conflictos que se puedan derivar de esto, que utilizar estatutos a medida y que tomarse un tiempo más antes de constituir una sociedad para realmente pensar cuáles son las necesidades, cuáles son los deseos e incorporarlos desde el comienzo, no luego. Bien, el retiro y la exclusión de socios. Este es otro aspecto muy importante para incluir en este diseño a medida de la sociedad familiar. ¿Y por qué? Porque, dadas las normas generales y la técnica de las sociedades comerciales, todas las sociedades se constituyen por un plazo de duración determinado, que en general la práctica dice 99 años, pero que no tiene por qué ser ese. Puede ser 10, 20, 30, 50, el plazo que los socios consideren adecuado. Pero todas las sociedades tienen un plazo. Y esto hace que, mientras estén vigentes, los socios no puedan retirarse en el momento que quieran. No está contemplado un retiro voluntario de los socios en el momento que así lo deseen, cuando ya no quieran continuar con ese emprendimiento, no estén comprometidos con el mismo, tengan otros deseos, otros intereses, o entren en disputas con el otro grupo de socios. Y para eso es muy importante el diseño a medida de la sociedad, porque si nada se hace, vigente el plazo de duración, y salvo que se den ciertos supuestos legales, en los cuales sí los socios pueden retirarse, que se llama supuestos de receso, no hay posibilidad de retiro voluntario de los socios. En esto tenemos que distinguir justamente este punto. ¿Qué es un retiro voluntario y qué es una venta de las participaciones societarias? El retiro voluntario de los socios, si no se contempla expresamente y si no se dan estas causas legales de retiro o de receso, no es posible. Ahora, el retiro voluntario de los socios implica que el socio se retira y se lleva el valor de su parte, con lo cual la sociedad va a quedar con un menor patrimonio, va a tener que reducir su capital social. Esto es una diferencia con relación a la venta de las participaciones societarias. La venta de las participaciones societarias se puede realizar en cualquier momento, pero eso es un negocio que no afecta a la sociedad. No se está retirando un socio, en realidad están cambiando el elenco de socios. Un socio vende su parte a otro, a un tercero o a otro familiar o a quien fuese, pero no repercute sobre el patrimonio societario, porque es un negocio parasocietario, privado. Como dijimos antes, hay una diferencia fundamental en el retiro voluntario y el receso. La Ley General de Sociedades establece ciertas causales legales en las cuales un socio puede retirarse y reclamar el valor de la parte, pero son limitadas, son supuestos muy específicos. Por ejemplo, que una sociedad decida la transformación de su tipo societario o que decida encarar una reorganización societaria fusionándose con otras sociedades, escindiéndose en otra sociedad, o
transformando su objeto social, es decir, causales muy puntuales que hace que solo en esos supuestos previstos por la ley el receso de los socios esté permitido. Salvo esos supuestos, toda otra posibilidad de retiro de los socios tiene que estar pactada. Y es por eso que volvemos nuevamente a la necesidad del estatuto o del contrato social a medida. En estos documentos los socios pueden pactar cuáles van a ser las causas de retiro. Por ejemplo, y sin pretender agotarlas, porque eso es una cuestión que hay que pensarla específicamente en cada caso concreto, se podría pactar que uno o varios socios se pudieran retirar voluntariamente de la sociedad ante determinada consistencia patrimonial de la sociedad, ante determinado nivel de reservas, es decir, un montón de supuestos que se podrían detallar y estipular en los contratos sociales y permitir un retiro voluntario que de otra forma no estaría admitido. De la misma forma, en los documentos societarios se pueden pactar cláusulas de exclusión de socios, porque de lo contrario, la Ley General de Sociedades no las contempla o las contempla para cuestiones muy limitadas. Por ejemplo, en las sociedades de responsabilidad limitada, sí está expresamente prevista la posibilidad de excluir un socio por justa causa, es decir, cuando incumple gravemente sus obligaciones de socio, pero no en las anónimas, o por lo menos no está expresamente permitido, con lo cual hay un debate sobre si se puede hacer en las anónimas o no. La ley de sociedades también permite la exclusión de un socio por mora en el aporte, pero son supuestos muy específicos. Fuera de estos supuestos legales, no hay posibilidad de excluir un socio, con lo cual también es muy importante que los estatutos sociales, si así lo consideran necesario los socios, incluyan en qué causales la sociedad puede, o los socios pueden decidir la exclusión de un socio. Por ejemplo, por causales especialmente graves, por realizar actividades en competencia que estén prohibidas, o porque un socio en los hechos utilice patrimonio social para actividades propias en su propio beneficio, es decir, se puede programar o puede diseñar un elenco de causales de exclusión por justa causa de socios que de otra manera, con las normas generales, no estaría permitido. ¿Cuál es el efecto del retiro y de la exclusión? Los que expliqué antes. El socio que se retira o el socio excluido se va a llevar el justo valor de su parte, no es que se va a ir sin nada. Y esto va a implicar, en la mayor cantidad de supuestos, una reducción del capital social y del patrimonio societario, lo cual, bueno, puede obligar a seguir determinado procedimiento a favor de protección de los terceros, publicar la reducción voluntaria, ver si algunos acreedores se oponen o no a esa reducción de capital y de patrimonio. Bueno, agrega una complejidad al retiro y la exclusión de socios. Bien. Ahora vamos a tratar también otro tema que lo dejé para hacerlo de manera separada por su trascendencia en las sociedades familiares, que es los mecanismos de desempate en las decisiones societarias. Y esto es crucial para evitar paralizaciones de sociedades e inclusive disoluciones y liquidaciones de sociedades, porque el conflicto entre los socios ha llegado a ser de tal magnitud que las sociedades quedan paralizadas, sin posibilidad de gestionarse, sin posibilidad de realizar o desplegar actividad. Y esto no contribuye a la estabilidad de una sociedad, y mucho menos de una sociedad familiar, de una empresa familiar, y conduce a un solo resultado, que es a la destrucción de riqueza, a la destrucción de valor. Este tema del bloqueo, de la paralización de la sociedad familiar tiene que procurarse evitar. Y una de las maneras de tratar de hacerlo es establecer en el protocolo de familia y en los documentos societarios mecanismos para superar el bloqueo, para lograr el desempate cuando hay posiciones encontradas, socios en conflicto, y evitar la paralización y la liquidación de las sociedades. Bien, hemos visto en el primer módulo del taller de empresas de familia que en las empresas familiares coexisten tres sistemas, se interactúan y se interrelacionan. Sistemas con principios y valores diferentes. El sistema familiar, el sistema de la propiedad y el sistema de la empresa o de la gestión de la empresa. Recuerden, o para los que lo hayan visto en el canal de YouTube o para los que se hayan descargado el material,
que eso estaba graficado en el gráfico de los 3 círculos en los cuales se veían los distintos sistemas y cómo confluían entre sí. Recordamos también que habíamos dicho que el sistema familiar se basaba en pautas propias, en pautas de igualdad entre todos los familiares, en pautas de solidaridad entre todos, en pautas de repartos por igual e igualitarios. Y esto repercute muchas veces repercute en las sociedades familiares, que son el vehículo jurídico de la empresa de familia. Y cuando este sistema familiar tiene una injerencia predominante en la constitución de la sociedad familiar, hace que en la práctica se constituyan estas sociedades llamadas al 50%. ¿Esto qué significa? Que los dos socios, si son dos los socios de la sociedad, o que los grupos societarios, si son más de dos, participen en la propiedad de esa sociedad por igual, al 50%. Tengan el mismo poder de votación, la misma cantidad de cuotas partes, lo cual está muy bien cuando la sociedad fluye y se gestiona y crece sin conflicto. Pero estas sociedades al 50% o estas sociedades empatadas son lo que muchas veces terminan en sociedades que forzosamente se tienen que disolver y liquidar judicialmente con la consiguiente pérdida de destrucción y de valor, porque los socios están enfrentados entre sí que ya no pueden acordar ni la más mínima decisión societaria. Para evitar estas sociedades al 50%, o mejor dicho, para tratar de lograr que esta conformación societaria no conduzca necesariamente a la liquidación de la sociedad, de la pérdida de valor y a la pérdida de riqueza, que inevitablemente y fatalmente se da en los procesos judiciales de liquidación, es que los socios pueden hacer algo. ¿Y qué es esto? Nuevamente, en el protocolo de familia, que es el documento básico de profesionalización, y en los estatutos sociales y en los contratos societarios, prever, contemplar, regular mecanismos para el desempate, para evitar que grupos societarios o socios con la misma cantidad de participaciones societarias y poder de voto conduzcan a la sociedad a una liquidación cuando su enfrentamiento sea ineludible e insuperable. Así los mecanismos son varios. Hay que analizar en concreto cada caso particular y decidir cuáles, o una combinación de todos, se utilizan para regular el empate o el bloqueo en esa particular sociedad familiar. Y así, por ejemplo, por nombrar algunos muy rápidamente, vamos a mencionar que es frecuente en algunas sociedades cerradas y en algunas sociedades, inclusive en algunas sociedades cerradas, pero importantes, contemplar para el órgano de administración el desempate por el presidente del directorio. Es decir, que ante una situación de empate, el presidente del directorio tenga un doble voto, sea él el que dirima la cuestión y permita salir de ese bloqueo al órgano de administración. Pero esto tiene que estar regulado en el estatuto. Los estatutos modelos, los estatutos estándar, los contratos sociales estándares de las sociedades anónimas o de las gerencias no contemplan el desempate. Con lo cual, si no se lo hace, no va a haber manera de desempatar las reuniones del directorio cuando todos tengan la misma cantidad de votos o la misma cantidad de integrantes. Otro mecanismo al cual se recurre para evitar el bloqueo en las decisiones societarias es el fideicomiso, los contratos de fideicomiso, que son muy útiles para muchas finalidades relacionadas con las empresas y con las sociedades, e inclusive para desempatar. ¿Cómo funcionaría el contrato de fideicomiso? Funcionaría así. Los socios de una sociedad familiar, en iguales proporciones, transmitirían a un fiduciario una cantidad mínima de sus cuotas partes o acciones. Mínima. Pero esa cantidad mínima serviría para desbloquear un eventual empate. Así, si existieran diferencias entre los socios que les impidiese llegar a una decisión societaria en una o varias cuestiones, el fiduciario, como titular
como propietario fiduciario de esa pequeña cantidad de participaciones sociales, sería el que desempatara, votando en favor de uno o en favor de otro de los socios, pero no arbitrariamente, porque en ese contrato de fideicomiso se le fijarían las pautas bajo las cuales ese fiduciario podría o estaría autorizado a desempatar una decisión societaria. Y esas pautas no serían arbitrarias, serían aquellas que se fijaron en el protocolo familiar. Es decir, el fiduciario tendría instrucciones concretas de cómo desempatar y en todos los casos debería seguir las pautas del protocolo en relación a la cuestión que hubiese que desempatar entre los socios. Es un mecanismo entonces que podría ser muy útil para lograr la superación del impasse, es decir, al impasse se le llama a ese bloqueo o a ese empate de las decisiones societarias. También otra forma de lograr el desempate cuando haya diferencias irreconciliables entre los socios es prever o regular mecanismos de venta, de compras y de venta. Si estos bloqueos societarios son tales que se advierte que la sociedad no puede continuar de esta forma, los socios pueden pactar que uno le compre al otro o que ambos vendan a un tercero. Por supuesto que con una completa regulación del procedimiento, las notificaciones, la evaluación de las cuotas partes o acciones, etcétera, etcétera. Esto tiene que estar regulado hasta el más mínimo detalle, pero es posible. Así, por ejemplo, ante una situación de bloqueo, se podría recurrir a un mecanismo de compra y venta entre los socios o grupos de socios en disputa. Y así hay muchas formas, muchos mecanismos de compra o de venta, pero así, por mencionar solo uno, podría pactarse que ante una situación de bloqueo, uno de los socios ofrezca la venta, uno de los socios o grupos de socios ofrezca la venta de sus participaciones sociales, de sus acciones, y el otro socio decida a un precio determinado, y el otro socio decida si a ese precio le compra a ese socio o decide no comprar, pero sí decide venderle sus propias participaciones sociales. Esto se conoce con distintos nombres. Uno de ellos es el de la ruleta rusa. Esto es una ruleta rusa. Uno de los socios ofrece vender a un determinado precio, pero no sabe qué va a pasar con esa oferta, y el otro socio decide comprarle a ese precio o venderle a ese valor eh, ofrecido. Esto es un mecanismo interesante para desempatar el impasse o superar el bloqueo. O también se podrían pactar en los contratos sociales o los estatutos que ante una situación de paralización o de bloqueo, ambos socios o grupos de socios vendan la totalidad de sus participaciones a un tercero. Y esto es, volvemos al tema esa de las cláusulas de tag along o de drag along. Los socios, ante no poder dirimir sus disputas y ante no poder resolver sus diferencias, y ante por ahí la posibilidad o la imposibilidad de que uno de los socios le compre al otro, busquen un tercero que compre la totalidad de las partes sociales del 100% de la sociedad. Para que todos estos mecanismos de ventas, de compras y ventas de los socios entre sí o de las ventas a terceros lleguen a un buen término y realmente sean eficaces y cumplan su función, es fundamental que en la regulación se defina qué constituye un bloqueo societario, es decir, cuándo hay bloqueo. Porque la diferencia de opiniones no siempre tiene que conducir a uno de estos mecanismos. Pueden ser que sean circunstanciales y temporarias, o puede ser que sean permanentes. Bueno, el bloqueo justamente, los mecanismos tienden a desempatar o a desbloquear un bloqueo permanente de las decisiones societarias. Y esos socios lo pueden definir cuando un bloqueo se considera ya permanente. ¿Cuántas decisiones societarias bloqueadas se van a considerar para que el bloqueo se estime permanente? O el tiempo que deba pasar entre una decisión que no se pueda adoptar y la siguiente, o el tiempo de espera, o las negociaciones que deban realizarse en el medio para ver si se puede lograr un desbloqueo de la decisión. Es decir,
se va a poder definir cuándo hay un bloqueo que dispare alguno de nuestros mecanismos de compra o venta o de ventas a terceros. Y también va a ser importante que los socios definan qué tipo de decisiones disparen estos mecanismos de desempate, porque no se justifica que entre una decisión societaria menor que haya que adoptar se metan en un mecanismo de compra o ventas entre sí o de ventas a un tercero por algo que realmente no tenga relevancia. Entonces, hay que calificar, hay que definir el tipo de decisiones que va a dar lugar a estos mecanismos y que tienen que ser decisiones especialmente graves y que paralicen a la sociedad. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, la no aprobación de los balances, o que los socios no se pongan de acuerdo en la renovación de los mandatos de los administradores, o que haya una situación de pérdida de capital social o de disolución societaria que haya que superar a través de nuevas aportaciones de capital o nuevas contribuciones de los socios y no se pueda llegar a un acuerdo sobre qué hacer, sobre si aumentar el capital aportando más dinero o disolver o liquidar la sociedad. Es decir, tienen que ser decisiones de especial magnitud y de especial trascendencia para la sociedad que disparen estos mecanismos societarios que permitan el destrabar este bloqueo. Y siempre con la mira de lo que dije antes, evitar que una paralización de la sociedad conduzca a lo que muchas veces se ha visto en la práctica. Procesos judiciales largos, engorrosos, costosos, de disolución y liquidación de los bienes sociales, que lo único que constituyen es un fracaso de la empresa y una pérdida de valor. Bien. Con esto hemos llegado al término del módulo del día de hoy, en el cual muy brevemente hemos tratado de simplemente despertar inquietudes sobre algunas cuestiones societarias que se producen en las empresas en sí, en las sociedades en sí, pero que tienen mucho más trascendencia en las empresas y sociedades familiares, en las cuales no solo se da una organización de personas con el objeto de lograr o de realizar un negocio, sino que hay vínculos entre esas personas que hacen, por un lado, mucho más fáciles ciertas cuestiones y por otro lado, mucho más difíciles otras. Las cuestiones societarias son mucho más amplias y complejas de lo poco que les he podido decir yo en estos minutos que hemos estado juntos. Están desarrolladas con un poco más de amplitud en el material que les hemos preparado para este módulo y que podrán descargarse en formato de PDF del canal de YouTube. Pero desde ya, ni el material ni la charla es suficiente. Por lo cual, nuevamente los invito y nuevamente me comprometo a que si les han quedado dudas, si necesitan aclaraciones o explicaciones adicionales sobre estos o otras cuestiones que se estén produciendo en sus propias empresas o que se les disparen como consecuencia de esta charla o de la lectura del material, nos las hagan llegar. Completen el formulario que van a encontrar también en el canal de YouTube. Eso me va a llegar a mí, esas inquietudes, esas consultas, esas preguntas, y yo me comprometo a responderlas y a brindarles cuál es mi opinión o cuál es mi parecer sobre ese particular problema que ustedes tengan. Bueno, espero que hayan podido aprovechar esta charla, que como siempre yo digo, hayamos podido agregar valor, y nos veremos en el próximo módulo, en el cual vamos a tratar las cuestiones familiares que se suscitan en las empresas de familia. Bueno, muchas gracias, nuevamente un placer estar con ustedes y nos vemos en el próximo encuentro.